Dentro del ámbito de lo que es la evaluación laboral, es importante tener en claro el concepto y lo que involucra el perfil de puesto. Un perfil de puesto no se reduce solamente a un perfil de tareas. Muchas veces se empiezan a construir, digamos, los puestos en base a los tipos de tarea que involucra. Si bien es una parte importante, también es importante mencionar que hay otros factores que pueden estar influyendo. Por ejemplo, el horizonte de crecimiento que tiene ese puesto, su ubicación dentro de la empresa, el área en donde ese puesto se va a ejercer, porque a veces puede, por ejemplo, tratarse de un puesto administrativo, pero va a presentar variaciones si es un puesto administrativo en un área comercial, en el área de recursos humanos, en un área de logística, en un área de mantenimiento, en el área comercial o en un área financiera o técnica. Esto es, más allá de las competencias base que un puesto administrativo involucra, va a haber otras particulares que tienen que ver con hacer, van a tener que ver con comportamientos y conductas que se esperan dentro de esa área. Obviamente, por ejemplo, en un puesto económico, en un puesto administrativo para un área económico-financiera, el tema de la organización, el detalle, la prolijidad, el compromiso con la tarea, la perseverancia, va a ser mucho más significativo que por ejemplo en un área de recursos humanos o un puesto administrativo pero con tareas de atención al público, en donde por ahí vamos a hacer más hincapié en la adaptabilidad, en la calidez del trato de la persona, en su mediano grado de empatía, esto para poder escuchar al otro. En síntesis, como siempre, tenemos que partir de un perfil base, como quien dice, una estructura base que puede tener que ver con ese tipo de puestos, y después ese perfil de base lo vamos a tener que construyendo. Por eso a nosotros nos gusta hablar mucho más de diseño y construcción de perfiles, y más allá de la cantidad de tiempo que llevemos haciendo una determinada tarea de selección, y más allá de que a lo mejor tengamos experiencia en la evaluación de determinados puestos, nosotros creemos que siempre hay que pensar que primero la persona que tenemos atrás, adelante, cuando estamos evaluando, es una persona con su singularidad, y que el puesto también tiene una singularidad. ¿Por qué? Porque un mismo puesto en una empresa funciona con una determinada dinámica y en otra empresa funciona con otra dinámica. Entonces, vamos a seguir sumando a este perfil de puesto, le vamos a sumar, por ejemplo, el tipo de empresa. No es lo mismo una empresa comercial que una empresa de servicios y que una empresa de manufactura o industrial, en donde obviamente es otro tipo de tareas las que están involucradas y tiene otro tipo de objetivos. Después, el clima laboral de la empresa. Hay personas que trabajan, por ejemplo, más allá de sus recursos, se potencian sus recursos en determinados ambientes laborales o climas laborales. Esto a veces, por ejemplo, puede tener que ver con que haya buena armonía o que el grupo de trabajo o de compañeros sea un ambiente, digamos, más llevadero, en donde otro lugar en donde se trabaja, por ejemplo, con mucha presión, donde los contactos son más bien superficiales. Fíjense, por ejemplo, una guardia en un sanatorio o en un hospital, una guardia médica, o por ejemplo los trabajos que tienen que ver con seguridad, en donde a lo mejor lo interpersonal es como más superficial. Entonces, si la persona, por ejemplo, que estamos evaluando, más allá de que tenga experiencia en la tarea, tiene un perfil de personalidad más necesitado de la afiliación, o sea, de la relación con el otro, obviamente esa persona va a tener a lo mejor menos adaptabilidad y tolerancia a las presiones de ese tipo de tarea. Otra cuestión también importante es la motivación. Yo creo que uno de los factores claves en este momento es la motivación en los puestos de trabajo. Y tenemos tres tipos de motivaciones. La motivación que genera el trabajar en determinada empresa, la motivación que tiene que ver con el tipo de tarea que la persona va a realizar y la motivación personal. Obviamente genial sería que la motivación personal sea que la persona va a disfrutar y realmente tenga interés por la carrera, por la tarea, la función u ocupación que va a desempeñar. En ese caso, ¿por qué? Porque obviamente cuando uno hace lo que le gusta, se potencia más. Entonces, para nosotros un ideal de selección sería encontrar una persona que, además de tener las aptitudes para realizar la tarea, se va a sentir a gusto realizándola. Por ejemplo, recuerdo un caso
que era para un puesto de una jefatura del ámbito de compras. ¿Qué pasó? Resulta que, bueno, se iba la persona que estaba realizando esa tarea porque se jubilaba, había que cubrir ese puesto nuevamente. Y bueno, entre todos los entrevistados quedó seleccionada una persona. El puesto le ofrecía, digamos, un beneficio económico en el sentido que era un sueldo superior al que la persona estaba desarrollando. Se le había dado determinadas ideas generales que tenían que ver con el puesto. Y bueno, queda seleccionado. Resulta ser que cuando la persona empieza a trabajar se da cuenta de que las funciones que tenía que realizar no eran exactamente las que les había dado el entrevistador en su momento, que eran otras, y que estas otras tareas eran tareas que él ya había realizado 20 años atrás, porque se trataba de un hombre de 50 años. Entonces, ¿qué pasó? Decidió renunciar, y sin embargo ahí el motivador, el económico, que era un sueldo muy superior al que él venía ganando, no fue lo suficientemente tentador para que él se quedara, porque él decía que bueno, que a esta altura quería hacer ya más un trabajo que le gustara, y que más allá del sueldo, él no iba a hacer cosas que ya había hecho hace mucho tiempo, y que esto no era, digamos, la tarea que se le había propuesto a desempeñar. Y obviamente, digamos, como que se bajó de esa postulación, lo cual ha sido un incremento de los costos de selección para esa empresa, que ha tenido que empezar de vuelta las búsquedas. Por eso es importante también cuando para el selector o el evaluador que también tenga en claro cuáles son las características del puesto, qué es lo que la persona va a realizar, y que realmente se trate de eso, porque también es importante saberlo, no solamente porque la persona después puede desistir, por más que sea el candidato ideal, como el que hemos mencionado, sino que también puede pasar que en realidad lo que debemos hacer es siempre tratar de focalizar nuestra búsqueda en base a las tareas que la persona tiene que realizar. Y si uno tiene una descripción de tareas que no es exactamente la que la persona va a hacer, va a evaluar una función que después la persona, y obviamente va a postular a una persona que a lo mejor esas funciones no van a tener que ver exactamente o predominantemente la tarea que va a hacer. Por lo tanto, estamos evaluando mal también. Y otra cuestión también con el perfil de puesto es el horizonte de crecimiento. Esto tiene que ver mucho, digamos, en estos ámbitos, el tema de la motivación, como decíamos hace un ratito. ¿Por qué? Porque no todas las personas se conforman con estar en un trabajo, progresar en él y hacer una carrera en él. Hay gente que necesita que esa empresa le brinde como un plan de crecimiento, como un plan de carreras, sobre todo en la gente joven o la gente que está recién recibida, en donde está armando, digamos, su futuro. Y obviamente también las decisiones en esas etapas son importantes, porque uno puede engancharse a trabajar en un trabajo y que a la larga no haya evolucionado muchísimo. Entonces uno sacrificó muchos años de su vida en un trabajo que no le ha redituado, digamos, a nivel de crecimiento personal. Ahora, cuando la persona que nosotros estamos evaluando no tiene un horizonte de crecimiento muy alto, como que, digamos, se siente cómoda con hacer su trabajo, tener un buen sueldo y más o menos hacer un trabajo en relación a su experiencia, obviamente no hay problema. Pasa muchas veces que la gente que ingresa con la fantasía de que, bueno, una vez que estoy adentro me acomodo. Y a veces es verdad, a veces se puede generar, pero a veces hay empresas o instituciones que tienen ya el trabajo prefijado y saben que esa persona la necesitan para ese trabajo porque ya los otros los tienen cubierto. Por lo tanto, bueno, es importante la recomendación de que cuando armemos el perfil de puesto consideremos esto en un plano integral.